Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las réplicas del juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, comienzan a percibirse en Honduras después que el fiscal general de la República, Joel Zelaya, anunció que a partir de la próxima semana comenzará a llamar a testificar a las personas que fueron mencionadas durante el procedimiento legal en contra del exmandatario hondureño. Son las personas mencionadas. Como ya se sabe, Juan Orlando Hernández Alvarado, que es condenado, Juan Antonio Hernández Alvarado, Ronnie Alexis Caballero Martínez, Hugo Alfredo Ardón Soriano, Arnaldo Urbina Soto, Freddy Renán Nájera Montoya, ya condenado, Juan Manuel Ávila Mesa, Juan Carlos Montes Bobadilla, Mario José Cálix Hernández, Juan Ramón Mata Gualdurraga cumplió su condena, Melvin Pinto Aguilar, Óscar Rafael Leiva, Mauricio Hernández Pineda, condenado, Sergio Neptalí Duarte Mejía, condenado, Leopoldo Eugenio Crivelli, Fuad Larash, que de Dios goce, José Humberto Palacio Moya, que de Dios goce, Ninro Sierra Orellana, que de Dios goce, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Fabio Porfirio Lobo, condenado, Melvin Rolando Sauceda Argueta, Mario Guillermo Mejía Vargas, Julio César Barahona Enríquez, Julián Pacheco Tinoco, Franklin Januario Arita Mata, que de Dios goce, Óscar Ramón Nájera, Mario Francisco Coto Arce, Mauricio Villeda Bermúdez, Alexander Monroy Murillo, César Serrano, Magdaleno Mesa, Carlos Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa, Óscar Ramírez, Reinaldo Ecónomo, Óscar Álvarez. Estas personas en los próximos días serán citados. Asimismo, debo de dejar claro que será citado el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Esto porque la defensa del señor Juan Orlando Hernández indujo una pregunta a un testigo y entonces es necesario escucharlo y que diga su versión, por qué la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó. Luego de conocerse las determinaciones de la Fiscalía General del Estado, las personas cuyos nombres se encontraban en la lista comenzaron a reaccionar y aseveraron que acudirán al Ministerio Público para dar a conocer su testimonio porque no tienen nada que temer. El expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, a través de su cuenta de Twitter, expuso que estará acatando la orden del fiscal de llevar a cabo una investigación imparcial que busque la verdad y justicia por parte del Ministerio Público. Esto es lo que hemos demandado en las calles durante 12 años y 7 meses, que se condene a los culpables por asesinatos, saqueo y narcotráfico y se limpie el honor de quienes hemos sido afectados injustamente desde el impune crimen del 28 de junio de 2009. Por su parte, también el expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo lo siguiente. Más que listo. Me parece que es muy correcto lo que él está haciendo. Que nos cite, que investigue, que cualquier inquietud que él tenga, pues lógicamente que podamos tener conocimiento de ella y tratar de contestar. En el caso del exdiputado Óscar Nájera, argumenta que él en otras ocasiones ya se ha presentado ante las autoridades para ofrecer su declaración respecto a la presunta vinculación de él con algunas estructuras de narcotráfico con los que lo mencionan.
Gracias y Dios quiera que sea el primero que me cita para ir cuanto antes, porque el que nada debe, nada teme. Yo he tratado en mi vida de llevarla en paz, ser temeroso de Dios y portarme bien hacia los demás. Así que estoy tranquilo, a mí eso no me interesa, no me importa, no es mi sueño. Mi vida ha sido una vida correcta, transparente. Por último, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, también se refirió al anuncio hecho por el fiscal general y está seguro que esta es su oportunidad para que por primera vez aclare todo lo que a diario fabrican en su contra en la lucha que ha sido pública. Doña. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Estaba platicando con mis compañeros aquí de set. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 7 de agosto, miércoles. Ya se va este año. Bien. En las últimas horas, como ustedes vieron, el fiscal ha dado explosivas declaraciones que han generado que sea noticia, que va a llamar a los que fueron mencionados en el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado, condenado a 45 años de prisión. Aquí está conmigo, por el orden de llegadas, aquí está el abogado especialista en materia penal, don Jaime Rodríguez. Abogado, bienvenido. Muy buen día. Gracias por estar aquí. El abogado Carlos Chactur. Buenos días, Raúl. Siempre un placer poder compartir este importante espacio. Como todas las mañanas, un fiel seguidor y también un honor pues estar en este momento compartiendo con estos prestigiosos colegas como lo es el abogado Félix y el abogado Jaime, y tocando pues siempre, como es una característica de este foro, temas que despiertan tanto interés en la población hondureña. Gracias, abogado Félix Ávila. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Raúl. Muchas gracias por estar aquí, por esta invitación, compartir aquí las opiniones con destacados colegas como el abogado Chactur y el abogado Eric Rodríguez, esperando pues que este foro sea de beneficio, ¿verdad?, para la opinión pública. Gracias. Sí, de inmediato vamos al tema. Abogado Jaime, el fiscal ha dicho que va a mandar a llamar a declarar al Ministerio Público a las personas que fueron mencionados de una u otra manera, entiendo así, porque me lo explicaba el abogado Jaime antes de ir al aire. Personas que de una u otra manera fueron mencionadas en ese juicio donde fue condenado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Comentarios de lo que ha dicho el fiscal. A mí en lo particular creo que el fiscal no debería de volverse mediático, creo que debería de ser más prudente. Para eso tiene a Yuri Mora y un grupo de periodistas, por una parte, y por otra parte crea un poco de curiosidad el hecho de que no se haya mencionado a uno de los personajes del partido político en el poder. También crea suspicacia el hecho de que se le esté dando tanta notoriedad a algo tan sencillo, tan básico como es mandar a citar a una persona. Creo que si estuviese hablando de requerimientos fiscales que se estarían presentando, pues distinto sería el panorama. Creo que de una u otra forma también no deja de venir a ser un distorsionador de de los verdaderos temas que deben de ser atacados por lo que es este gobierno, tantos temas de inseguridad, de salud, en fin, tantos temas prioritarios, creo que deberían de estar siendo abordados. Y para mí este tema básicamente viene a ser un distractor porque no es nada en esencia contundente. ¿Para usted, abogado Chactur? Bueno, sí, efectivamente, sí comparto con Jaime la opinión de que citar a una persona es una diligencia de mero trámite en el proceso administrativo fiscal. Ahora sí sería interesante saber en qué estatus va a ser citada esta persona.
si va a ser citada como un investigado y se apertura una investigación formal, está bien, es una obligación del Ministerio Público hacerlo. Sí me llama la atención, Raúl, parte de la declaración del fiscal general donde dice que no se van a parar las extradiciones y que si hay un proceso de investigación y viene una solicitud de extradición al país, se va a desistir de esa investigación para poner a ese investigado a la orden del gobierno de los Estados Unidos. Eso para mí es lamentable, porque considero yo que es un reconocimiento público de la propia incapacidad y de la propia inoperancia institucional del Ministerio Público y de la falta de credibilidad en los demás actores del sistema de justicia hondureño. ¿Por qué tendría usted que desistir de un proceso de investigación de una persona ante una solicitud de extradición, si su obligación constitucional es precisamente investigar cualquier tipo de delito y posteriormente de esa investigación presentar el requerimiento fiscal ante la autoridad judicial competente? Para eso es que se ha elegido un fiscal general, no para que investigue por mientras, y si viene una solicitud de extradición, pues bueno, se acabó esta investigación, cerremos el archivo, pongámoslo a disposición del gobierno de los Estados Unidos. O es un reconocimiento de que el sistema de justicia no funciona en este tema específico, o será que hay temor de poder someter ante la justicia hondureña a una persona señalada o vinculada con este tipo de delitos. Pero es obligación constitucional y es una obligación contenida también en la propia ley orgánica del Ministerio Público, el combate al narcotráfico. Entonces debe combatirse, y debe combatirse con seriedad, debe combatirse con fuerza y con todos los recursos de los que se dispone a nivel institucional. Sí, abogado Félix. Gracias, Raúl. Bien, pienso que si estamos hablando de investigaciones serias, responsables, como debe ser, como lo demanda cualquier sistema procesal penal, y como es el sistema procesal penal hondureño, anunciar que se van a citar a personas, simple y sencillamente para que desfilen ante el Ministerio Público, yo lo considero como una mala estrategia de investigación. Las investigaciones se hacen, no se anuncian. Los requerimientos fiscales se preparan, se hacen y se presentan de manera contundente ante los tribunales, pero no se andan haciendo esos anuncios. Cuando los fiscales comparecen y de repente creo que tenemos una mala percepción de lo que es la fiscalía y de lo que es el fiscal, porque tenemos una idea de que un fiscal es bueno porque aparece en los medios de comunicación todos los días. El fiscal no tiene por qué andar apareciendo en los medios de comunicación. La labor del fiscal se va a valorar y se va a medir en la medida en que la institución presenta fiscales y presenta requerimientos, y esos requerimientos tienen éxito ante los tribunales de justicia. Porque tampoco se trata de llenar los tribunales de justicia con requerimientos y que terminen al final con resultados negativos para el Ministerio Público. Entonces, en términos generales, viendo este panorama, yo lo que veo es que esta acción, esta comparecencia del día de ayer, lo que viene es a crear un morbo, a satisfacer de repente una necesidad de la sociedad en el sentido de cubrir de noticias los medios de comunicación convencionales y hoy día las redes sociales que seguramente explotaron en la tarde de ayer con esta noticia, pero al final no es necesario hacer este tipo de situaciones de anuncios. Y en la práctica, en realidad, cuando los fiscales del Ministerio Público, todos aquí sabemos, Eric,
Jaime Eric y el abogado Shaktur, sabemos muy bien que en la simple investigación que tal vez se hace o que están investigando por un hurto, por un robo, por una estafa en el Ministerio Público, lo menos que quiere un fiscal es que le llegue el investigado, posible imputado, a querer que le tomen declaración. Porque el fiscal lo que busca es descubrir la verdad, pero no va a descubrir la verdad generalmente a partir de la declaración de la persona que está investigando. Por otro lado, creo que en el transcurso del programa vamos a poder tener la oportunidad de hablar, ¿verdad?, de qué van a informar o qué van a decir a esas personas si son señaladas o si fueron señaladas como verdaderamente lo fueron en el juicio de los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué se les va a preguntar? ¿Qué va a llegar a ser, por ejemplo, una de estas personas allá y decirle, bueno, señor, dígame usted si es cierto que usted estuvo en una reunión y recibió dinero? Pues lo lógico es que va a decir que no estuvo o que no recibió nada. Y entonces a partir de ahí es probable, y me imagino que en algunos casos hasta ahí nomás va a llegar, estas personas van a ir con su abogado, con su apoderado, y más adelante, si es que de conveniencia, le van a extender una constancia donde diga de que, bueno, pues no hay nada, se cierra el caso y, bueno, ya vimos adelantos del día de ayer que algunos de los que dicen que se van a presentar es para ir a limpiar su imagen. En ese sentido, pienso que el Ministerio Público debe hacer su trabajo como lo demanda la ley orgánica del Ministerio Público, como lo demanda el Código Procesal, de manera seria, responsable, y no es función de un fiscal estar en los medios de comunicación haciendo comparecencias, haciendo anuncios, ni anunciar siquiera que se van a presentar requerimientos, peor. ¿Fue un error eso? Pues yo lo calificaría como una mala estrategia de investigación del ente de investigación penal. ¿Usted comparte eso, no? Curiosamente, Raúl, un par de días atrás, el mismo fiscal general compareció a presentar un requerimiento contra exfuncionarios, uno de ellos radicado en Nicaragua, pero a eso no se le dio mayor trascendencia, mayor importancia, pero al parecer va marcando la pauta de una mediatización de que pretende ser objeto el fiscal general, porque hay varios puntos interesantes en ese listado, Raúl. Más de la mitad de esas personas mencionadas o están muertas o están privadas de libertad. O sea, es bien interesante. Aparte de ¿muertos ello, o privados de libertad? Sí, ambos. Hay personas muertas y hay personas privadas de su libertad. Y obviamente el hecho de que manden a citar a una persona no está obligado a declarar. Puede comparecer y está obligada a comparecer, pero nadie, de ser ciertos los hechos que se le atribuyen, va a decir si es cierto, yo participé, a mí me dieron, yo hice esto. Entonces creo que en sí el hecho de volver mediático un accionar cotidiano, creo que básicamente es venir a desviar la atención a otros problemas. Ya con esto, otros problemas ya se ¿Usted quedan cree a un que el lado. fiscal general se preste a eso, a buscar desviar la atención de la opinión pública? Yo no creería, yo conozco a Joel y considero que es una persona joven, bien intencionada, pero creo que está siendo mal asesorado en ese sentido. Solo es de hacer un poco de memoria, los anteriores fiscales muy pocas veces solían salir a los medios de comunicación a dar conferencias de prensa, y básicamente en casos de mayor trascendencia, Yuri Mora es quien suele aparecer dando información, o en su defecto otro grupo de periodistas asignados inclusive a otras oficinas de la Fiscalía, básicamente en Comayagüela, son las personas que aparecen dando información sobre los casos que normalmente son de uso cotidiano, y pues cuando se logra una sentencia o el presentar un requerimiento, eso sí considero que de una u otra forma reviste mayor interés. Pero decir que se va a mandar a citar a personas, y conste, esos nombres trascendieron que hace 3, 4 meses, ¿y por qué hasta ahora? Creo que se le está dando una connotación a un accionar básico, sencillo, y que bueno, ojalá que el fiscal reconsidere lo que está haciendo su accionar de estarse volviendo mediático,
Creo que tiene una oportunidad de oro para que él realice una muy buena gestión. Y bueno, está joven, ha sido una persona con aspiraciones políticas. Un buen desempeño en ese cargo creo que le levantaría el perfil inclusive para cualquier otra aspiración a futuro. Yo sí creo, Raúl, es una acción contraproducente. Yo sí creo que es levantar la imagen del Ministerio Público. Le voy a decir por qué. Porque ¿Él está tratando con eso de levantar la imagen del Ministerio Público? Sí, por supuesto que sí. Y le voy a decir por qué. Todos los 3 abogados que estamos aquí hemos litigado ante los tribunales de justicia del país y sabemos que aquí no basta con una simple declaración de un testigo que lo señale a usted como haber participado en un delito de tráfico de drogas, mucho menos en una conspiración para traficar droga. Eso funciona ya en Estados Unidos. Aquí hay una idea de que a una persona acusada por tráfico de drogas debe ser un juicio cargado de evidencia, de escuchas telefónicas, de mejor si hay decomisos de droga, pero no basta con que a usted lo señale una persona y diga, él participó o él recibió tal cantidad de dinero para dejar pasar un vehículo que iba cargado de drogas. Eso aquí no funciona. Eso no va a suceder. Yo no tengo mayores expectativas en este proceso de citación de estas personas, precisamente porque ya lo han dicho aquí los colegas, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, es ilógico creer que una persona que está citada porque fue señalada en un juicio va a ir a admitir ante un fiscal de instrucción, un fiscal de investigación, de que participó en un delito de tráfico de drogas. Sí, señor fiscal, yo participé ahí, donde le firmo mi declaración de culpabilidad. Eso no funciona así. Entonces sí creo que no es más que una acción para levantar la imagen o para poner al Ministerio Público en noticia ante la población hondureña. Porque de ese tipo de declaraciones donde se cita a alguien como investigado, muy pocos resultados se va a tener. Y es contraproducente precisamente por eso, Raúl, porque el fiscal general tiene 2 años de estar al frente del Ministerio Público, le queda todavía un buen tiempo, pero ¿qué va a suceder cuando el próximo año la población empiece a señalar o a exigir los avances de estas investigaciones contra estas personas y no haya resultado? Entonces es una estrategia contraproducente el comparecer ante los medios de comunicación a decir que van a ser citadas estas personas al Ministerio Público. No sé, yo realmente siento que este tipo de acción no va a tener ningún resultado positivo en vinculación con la función del Ministerio Público y la responsabilidad del Ministerio Público de presentar requerimientos fiscales contra una persona involucrada en un delito. Dice don Antonio Velázquez Mazzoni, buenos días. En Estados Unidos los interrogatorios se hacen con polígrafos e investigaciones serias como la de forense digital. Poneme la lista ahí. Aquí el polígrafo no es permitido. ¿No es permitido? No. ¿Y entonces? Ahí precisamente, para empezar, nadie está obligado a declarar en su contra. Y en segundo lugar, ¿de esos que están la ahí? mayoría de personas se abstiene de declarar por un asesoramiento de su propio abogado. De esos que están ahí es que usted dijo que muchos están muertos todos o presos. Extraditados. Sí, todos extraditados y presos, ¿no? Sí. Todos. No No, pero sí hay una buena cantidad. No, de eso de ahí todos. Ah, sí, de eso sí. Y hay otros que inclusive están fallecidos. Entonces, ¿qué mayor importancia o trascendencia puede tener? Ahora bien, lo que sí es de nuestro conocimiento es que el Ministerio Público envió un grupo de abogados y creeríamos de que lo lógico es que hayan pedido asistencia, pero ya de manera formal, con
¿cómo se llama? Con todas las formalidades que ya la ley establece para tener documentación. Pero el simple y sencillo hecho de haber ido a estar escuchando, pues no es mayor la trascendencia. Lo medular es documentación que hayan podido conseguir o pedir de las autoridades estadounidenses para iniciar investigaciones aquí en el país. Por ejemplo, Palacio Moya está muerto. Ya está muerto. Waz Larach también. Exactamente, sí. Mauricio está en Estados Unidos. Los otros también. Sí, hay una buena cantidad, más del 50% creo yo, que entre privados de libertad y fallecidos. O sea que la cantidad de personas que pudiesen y que deben de asistir a un llamamiento judicial es considerable. Ahora la pregunta es, ¿irán a declarar en su contra? La lógica y las máximas de la experiencia nos dicen que no. Bueno, viendo esa lista un tanto extensa de personas, pero que la mayoría de ellos son privados de libertad en los Estados Unidos y condenados, y otro tanto fallecidos, la pregunta que hay que hacerse es qué sentido tiene mencionar esos nombres. Lo único que se puede concluir es como una especie de show mediático, es decir, mencionarlos como para recordar. Darle realce a la lista. Sí, como para recordar no sé a quién, pero en realidad no tendría ningún sentido decir, por ejemplo, que mencionar a personas que van a pagar o van a cumplir en los Estados Unidos condenas enormes, ¿y qué se va a hacer aquí? Es decir, si precisamente por la propia incapacidad del sistema penal hondureño es que se han enviado para allá, para los Estados Unidos. Honduras entrega a estas personas pues a la carrera, sin más trámite los entrega, precisamente reconociendo la incapacidad institucional de no poder juzgar a sus propios ciudadanos. Entonces no le veo mayor importancia realmente el hecho de que haya hecho ese largo listado y de repente la mitad de ellos ni siquiera van a poder comparecer porque Estados Unidos no le va a prestar. ¿No lo ve, ese listado no lo ve acorde a lo que trascendió en el juicio? Bueno, es que son nombres que trascendieron en el juicio, pero mire, también hay otra situación sobre esto, que de algún otro modo, y desde mi punto de vista, mandar una comitiva de fiscales, supuestamente, para que tomaran nota en el juicio del expresidente Hernández allá, para que estuviera, mencionaron a fulano, mencionaron a sutano. Si eso de todos modos ya se iba a hacer, es decir, bastaba de repente con que el Ministerio Público, como lo ha hecho en varias ocasiones, y para eso existen los acuerdos de cooperación entre las instituciones de un Estado y de otro, para pedir las llamadas asistencias jurídicas internacionales. La asistencia jurídica consiste en que Honduras le puede pedir a Estados Unidos que le envíe información relevante y seguramente lo tiene, seguramente lo hace. Las declaraciones del juicio de Nueva York, donde mencionaron, por ejemplo, a X persona, de hecho, yo tengo conocimiento que muchos requerimientos fiscales que se hicieron a personas que han sido juzgados aquí en Honduras y que algunos aparecen en esa lista, se elaboraron precisamente a partir de algunas declaraciones que alguien rindió en los Estados Unidos, especialmente del hijo de Pepe Lobo, que se le tomó declaración y mencionó a varias personas. Entonces, creo que el Ministerio Público puede realizar investigaciones serias, responsables, sin hacer anuncios, porque ¿qué pasará? Por ejemplo, si de todas esas personas que cite al Ministerio Público y al final no presente nada ante los tribunales de justicia, realmente eso va a quedar mal. Un Ministerio Público que anuncie que va a citar a una persona y luego lo que espera la sociedad hondureña es que esa persona va a ir con un requerimiento fiscal, no espera otra cosa. La sociedad hondureña no espera que después de la comparecencia de una de esas personas allá aparezca exhibiéndose luego con una constancia donde diga, mire, me exoneraron de responsabilidad, el Ministerio Público ya cerró mi caso. Entonces, esperemos pues que, ya que se anunció esa comparecencia de estas personas,
que los requerimientos fiscales no salgan a partir de la declaración de ellos, sino que salgan a partir de otras investigaciones y que los requerimientos verdaderamente sean verdaderas acciones penales. Porque Raúl, le voy a decir una cosa, aquí requerimientos fiscales se pueden presentar a diestra y siniestra, como usted quiera. Se presentan, de hecho. Y se presentan, de hecho, y lo más lamentable, y esto hay que decirlo, es que desde hace bastante tiempo, y no es de ahora, el sistema de justicia penal para esa clase de repente en casos de corrupción está funcionando de una manera que no es conveniente, es decir, la independencia entre fiscal y poder judicial no se ve. Vemos muy bien que el Ministerio Público hace un anuncio de la presentación de un requerimiento fiscal a las 2 de la tarde. Téngalo usted por seguro que desde la mañana o del día antes el juzgado ya está escogido, el juez ya se sabe quién es y ya prácticamente conoce ese requerimiento y ya tiene adelantadas las órdenes de arresto. Ya le entregaron la USB. La entregaron la USB para que copie o para corrija, que simple, sencillamente cambie la letra nada más. Y después del anuncio que hace el medio de comunicación de que presentó requerimiento, ya están ubicadas algunas de esas personas. Y usted solo vea lo que pasó en este caso de que fueron a detener una persona casi de la cuarta edad, que hicieron un tremendo show ahí, sabiendo de que esa persona no podía ser, ni siquiera le podía imponer medidas cautelares. Entonces, ¿por qué no razonar en ese caso cuando presentan un requerimiento? Este tiene más de 70 años, por lo tanto no procede una orden de captura, peor un allanamiento en la noche. Entonces hay que citarle para que comparezca ante el juez y haga la declaración de imputado. Entonces lo que quiero resaltar es que esta es una modalidad desde hace bastante tiempo, supuestamente para tener efectividad, pero no es conveniente hacerlo. Y lo que ocurre es que se convierte en una especie de estafa procesal, esto yo lo llamo así, porque la sociedad hondureña cree de que esos requerimientos tienen sustentos. Lo que pasa es que el juez de la etapa preparatoria con el Ministerio Público están prácticamente alineados, hay una garantía de que ese requerimiento va a recibir una orden de captura primero, luego después de la declaración de imputado es seguro de que hay un auto de formal procesamiento, y el resultado del juicio, normalmente los resultados del juicio son totalmente negativos para el Ministerio Raúl, Público. ¿existe aquí en nuestro medio un porcentaje de malos resultados por parte básicamente de la Fiscalía que conocen de los casos mediáticos, casos de corrupción? De un 100%, normalmente son sobreseídos o hay absolutorios en un 95%. A contrario de lo que sucede normalmente en Estados Unidos, donde los fiscales cuidan mucho el hecho de presentar una acción, porque cuando la presentan están seguros de un resultado. Acá, por lo general, los juicios se vuelven mediáticos y al final todo concluye en fallos absolutorios y lo único que en la mayoría de casos suele quedar es el nombre de las personas manchado. En otros casos, obviamente, por cuestiones inclusive de mala investigación o una investigación parcial. Así que creo que el Ministerio Público, en este tipo de casos, más que todo en los mediáticos, ha venido fallando, y no de ahorita con este fiscal, sino que durante muchos años, en el tema de la investigación, una investigación que en muchos casos deja mucho que desear. En un caso mediático que me tocó participar, inclusive el Ministerio Público presentó una pericia sin firma. Todos nos quedamos ahí asustados, asombrados al ver aquella pericia que nadie la había firmado. Hace poco, en otro caso, pues de los que suele presentar el fiscal más mediático del Ministerio Público, llevaron un testigo y cuando la testigo le dicen, ¿usted qué? Díganos qué desea declarar. Yo no sé nada. Y se quedaron viendo los fiscales. O sea, para señalarle un par de situaciones en las que uno se encuentra, que lo único que demuestra es que hay una mala dirección de los juicios, una pésima investigación, y bueno,
Eso es lo que normalmente sucede en lo que es la impartición de justicia y básicamente en la investigación del Ministerio Público. Sí, está siendo imparcial el Ministerio Público. En este listado aparecen 3 expresidentes de Honduras. ¿Por qué ríe? Ajá. Faltan algunos actores de los que mencionados, pero en ese sentido creo que sí es interesante de que aparecen ahí de los 3 partidos políticos, básicamente los fuertes, los sólidos, pero al parecer no son todos los que están ni están todos los que son. Faltaron algunas personas, al parecer. Me imagino que siempre hay olvidos. Yo Raúl, yo no le prestaría mayor atención a quién aparece y quién no aparece en ese listado. A mí lo que me preocupa es el nivel de seriedad del proceso de investigación. Eso es lo que a mí me preocupa y ya se resta seriedad desde el mismo momento en que se anuncian las acciones ante los medios de comunicación. Me preocupa el nivel de seriedad porque me parece que con las declaraciones que leí ayer, y yo incluso las imprimí, y en una de esas declaraciones dice: no vamos a parar ninguna extradición con acusaciones en Honduras, porque inmediatamente vamos a desistir de ello en el caso que esté en sede administrativa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si esa es la función del Ministerio Público, investigar responsablemente, investigar científicamente y presentar un requerimiento fiscal. Yo no le doy mayor trascendencia al listado en cuanto a quién aparece y quién no aparece. Lo que yo estoy viendo es allá más adelante. ¿Cuál es el resultado de esta noticia? ¿Cuál va a ser el resultado de esta investigación? Yo, mis expectativas, se lo digo sin querer parecer negativo, pero mis expectativas son cero. De ese listado, 0. Cuando me dice 0, ¿qué es 0? Tradúzcamelo. 0 es que no espero ningún requerimiento fiscal contra ninguna de esas personas de ese listado. Que siento que más bien el Ministerio Público o el titular del Ministerio Público, cuando estaba dando la noticia, a su vez estaba pensando, ojalá que vengan solicitudes de extradición. Porque para mí, y lo reitero, esa es una lamentable declaración de la incapacidad, de la inoperancia institucional en el tema vinculado con el delito de tráfico de drogas. Aparte del temor que puede ser normal que sienta un funcionario de investigar a una persona vinculada con el tráfico de drogas. Y además de que lo que se ha ventilado en los Estados Unidos son declaraciones, pero no hay más evidencia, o por lo menos no ha sido sometida al conocimiento de la población hondureña, que haya otro tipo de evidencias aparte de esa declaración. Y con esa declaración en Honduras no basta para un requerimiento fiscal. Y si lo presentan tal como dijo el abogado Félix, que hemos litigado muchos años en los tribunales de justicia, lo que va a tener ese requerimiento fiscal es una goleada, tratando de hacer una comparación con un tema deportivo, cuando haya una sentencia absolutoria por parte de los tribunales. A menos que, y eso yo espero que no suceda, porque eso sería todavía más lamentable, exista una línea para llevar a sentencias condenatorias un caso sin soporte probatorio en el que realmente pueda acreditarse la culpabilidad de una persona en la comisión de un delito. Usted es el que dijo que esta declaración del fiscal Joel Zelaya es para levantar el perfil del Ministerio Público. Yo siento que sí. Le ha dado resultado. Mire, todos los medios estamos hablando de ese tema, las portadas de los periódicos es eso hoy. Pero se está haciendo el harakiri, Raúl, porque de aquí, hoy estamos en agosto del 2024, agosto del 2025, esperamos que hayan acciones.
¿O en qué va a quedar todo esto? Simplemente como un señalamiento de una persona en un juicio en el extranjero, y aquí en Honduras pasó sin ningún tipo de notoriedad, excepto la publicación de la lista. Oh, bueno, que hacer la pregunta o preguntarnos sobre las cuestiones de quiénes están ahí, de qué partidos políticos están, es como reconocer de repente que el Ministerio Público actúa políticamente, ¿no? Es decir, no importa la lista, no importa quiénes estén ahí. Lo importante sería que el Ministerio Público investigue de verdad personas que se encuentran vinculados con cualquier tipo de criminalidad organizada y convencional, ¿no? De nadie es desconocido que en Honduras pues hay mucha criminalidad y que hay impunidad, ¿verdad?, en varios sectores. Lo que pasa es que existe en Honduras desde hace mucho tiempo un tipo de justicia selectiva que está llevando a determinadas personas a los tribunales de justicia, pero a otros sectores importantes por alguna u otra razón, especialmente por cuestiones políticas, no se les lleva. Yo creo que el tema, como lo menciona el abogado Chactur, de que está fallando la institucionalidad desde hace mucho tiempo, eso es una realidad, ¿verdad? Como dice el abogado Chactur, es preocupante que se diga que si se presenta o se hace un pedido de extradición, cualquier investigación que se esté realizando en Honduras se va a paralizar. Simple y sencillamente es un reconocimiento total y absoluto de la incapacidad de investigar. Aquí, Raúl, yo creo que colegas, se debe de analizar este tema, ¿verdad?, de hasta qué punto realmente un país que se dice ser soberano, que se dice ser independiente ante los demás estados, hace bien con simple y sencillamente renunciar a sus potestades investigativas y permitir que otro estado juzgue por él. Normalmente el tema de las extradiciones es un tema bastante complicado. Si usted ve que para dar la extradición la República Dominicana, y que simple y sencillamente era un país realmente que no tenía nada que ver con este ciudadano que lo extraditaron aquí, pero aún con todo la extradición no fue tan fácil para que la concediera. Es más, pidió el propio gobierno de República Dominicana, porque consideró que era responsabilidad de él poder decir que si mandaba a ese ciudadano a un país y que, por ejemplo, aquí no muriera en una cárcel porque lo asesinan, porque lógicamente hay amenazas de asesinato, y pidió garantías absolutas. De lo contrario, no iba a entregar a este ciudadano que no era dominicano. Pero aquí en Honduras, festinadamente o fácilmente, ya se menciona, Estados Unidos pide a un ciudadano y entonces hay que deshacerse, y peor si es un adversario político, hay que deshacerse de él. Cosa que debería de analizarse. La sociedad hondureña también debería hacer un análisis, porque creemos que eso es lo bueno. Creemos que cuando un gobierno está actuando de esa manera y está mandando todos los meses hondureños a que sean juzgados allá, parece la idea que tiene la sociedad hondureña y que se le ha metido en la cabeza es que ese es un excelente sistema de justicia. Ese es el peor sistema, el más pésimo sistema de justicia que puede existir en un país que no tenga la capacidad de juzgar, de encontrar la verdad de lo que ocurre en su país. Vea usted a ver si Estados Unidos va a hacer eso, que va a mandar a alguien, es decir, bueno, si los encuentran en otro país, cuidan, ¿verdad?, de alguna otra manera de que se le haga el debido proceso. Mire usted si un país latinoamericano envía a un ciudadano para que se le juzgue. Chile, por ejemplo, cuando pidió en el caso del Seguro Social a Ciufardi, Chile le dijo a Honduras, no podemos enviar a esta mujer. Aquí la vamos a juzgar. La vamos a juzgar, ¿verdad? Y de hecho la juzgó, mire, y ya le hicieron el juicio correspondiente, la mujer fue condenada, si procedía la incautación de bienes, se le incautó, si le mandaron algunos
lempiras que a Honduras, vea, como resultado de esa incautación se los mandaron. Espero yo de que haya sido así, pero yo conozco muy bien ese caso de extradición de la señorita Ciufardi, y es todo un ejemplo de soberanía en ese caso, de decir, no podemos enviar a esta mujer allá a un país extranjero donde ese sistema, ese país no ofrece las debidas garantías. Entonces, un país que se precia ser soberano, así debería de actuar. Pero en este caso, las extradiciones se están utilizando realmente con otras finalidades, no tanto por el hecho de que se busque la verdad, ¿no? Entonces, es complicado también, o mejor dicho, es incierto lo que puede ocurrir con esto, porque de alguna u otra manera, pues no sabemos lo que va a ocurrir. Si para algunas de estas personas, cuando sean pedidas, si son pedidas de extradición, se puede paralizar el procedimiento para que se vayan, para que sean enviados a los Estados Unidos, y quizás otros no, entonces ahí es donde vemos la discrecionalidad que pueda darse en esto. Pero en términos generales, siempre, y desde recordando lo que dije al inicio, creo que son malas estrategias de investigación del Ministerio Público, porque nunca se había visto aquí en Honduras. Estamos hablando ya 30 años de trabajo del Ministerio Público, justamente este 2024. El Ministerio Público está cumpliendo 30 años de efectiva labor del Ministerio Público, y el Ministerio Público, como todos los ministerios públicos del mundo, se ha caracterizado por eso, que se mantiene la reserva de las investigaciones. Y cuando una persona va a declarar al Ministerio Público es generalmente porque los abogados lo pedimos, porque queremos que el imputado, aquella persona que sospecha que se le está haciendo una investigación, entonces quiere saber de qué se le investiga para prepararse, pero que el Ministerio Público llame a personas a desfilar, como se dice, para declarar, creo que a veces son cuestiones mal copiadas de otros sistemas. Va a ser noticia de día. Imagine que aparezca ahí Pepe, que aparezca, bueno, Pepe y claro Mel, que sí, que están aquí. Pero mire qué irónico. Sí. Yo he propuesto la colaboración y la declaración de una persona que se le vinculó en el tema del seguro social, y el Ministerio Público no me la ha querido recibir. No me ha querido recibir a esa persona para que declare todo lo que sabe sobre el tema del seguro social. Y sin embargo aquí van a desfilar 30, bueno, no, porque hay varios ahí que no van a poder asistir, pero va a desfilar un número de personas por el Ministerio Público sin ton ni son, porque de eso no va a servir absolutamente de nada. No van a declarar, o van a declarar, si alguno está involucrado, va a declarar lo que le convenga declarar, va a salir, se va a parar en esa puerta de vidrio, enfrente va a haber 15 o 20 periodistas y va a mostrar una constancia de su comparecencia. Podrían citarnos también en el Ministerio Público de Comayagüela, que allá es más perfil bajo, y es normalmente allá donde lo suelen citar. Allá también hubo un desfile de periodistas hace unos años atrás, y pasan más desapercibidos. ¿Y los abogados desfilan por ahí también? También. El desfile simultáneo. Y sin embargo yo he propuesto la colaboración de una persona vinculada al tema del seguro social y no se le quiere tomar declaración. El poder sí le encanta, loco. Bien, después de escuchar los testimonios de estas personas enlistadas por el propio fiscal general del Estado, dentro de cuánto se podría librar requerimientos fiscales, aunque usted dice que esto no va a servir para nada. Él no cree, ¿y ustedes? Mire, la experiencia y la historia nos ha llevado a la conclusión de que no hay una cantidad de tiempo determinada. De hecho, existe un manual, un instructivo del Ministerio Público donde se hablan de meses, pero ese instructivo, ese manual, no es
utilizado. Uno como usuario de las fiscalías a nivel nacional, uno puede solicitar un cierre de una diligencia de manera inmediata, pero obviamente hay una respuesta bien usual, y es que todavía faltan investigaciones y no hay una cantidad de tiempo determinada para la presentación de requerimiento. Lo único que existe es el tema de la prescripción, que en algunos casos es lo que a veces al Ministerio Público lo presiona o lo obliga a presentar requerimientos, aunque no estén bien sustentados. De ahí para allá, pues creo que es un tema que, repito, para mí lo han vuelto mediático, un distractor de otros temas de mayor importancia, porque cuando se tiene una investigación no se anuncia, se presenta. Así de sencillo, no tienen por qué estar alertando a las posibles personas señaladas o a su grupo cercano, Raúl. Claro. Porque de ser cierta algunas de estas versiones, de algunos de estos mencionados, y si tienen testaferros, pues los testaferros ven de qué forma agarran para Nicaragua a gestionar su nacionalidad y, bueno, y otros destinos. Así que creo que el anunciar o el promocionar acciones que va a realizar el Ministerio Público no es lo más sensato, no es una buena estrategia. Repito, inclusive ni la presentación de requerimientos no debe de estar presente el fiscal general. Para eso están los fiscales que tienen la potestad suficiente de presentar requerimientos. Sí, abogado Félix. Bueno, yo creo que es posible que se resulten estas investigaciones que se están haciendo en requerimiento, pero pues si esa es la función del Ministerio Público. Si no se produce y el Ministerio Público no presenta acciones penales, pues entonces de nada sirve, hay que deshacerlo. Yo pensaría que la citación de estas personas sería una diligencia más dentro de muchas que el Ministerio Público debe estar haciendo, dando el beneficio de la duda. Y no tenemos que estarle pidiendo a nadie al Ministerio Público para que esté diciendo qué es lo que hace. Pensaría que si a partir del juicio de Nueva York y antes de ese juicio hay investigaciones para cualquiera en relación a cualquiera de esas personas, pues ya la Fiscalía debe tener adelantado esas investigaciones y quizás para llamar la atención está llamando a estas personas ahí, pero nada más, ¿verdad? Pensemos que en realidad el Ministerio Público, es decir, dando el beneficio de la duda, que presente algunos requerimientos fiscales. ¿Sabe cuál sería lo lamentable? Lo lamentable sería es que presente de manera selectiva algunos requerimientos fiscales y otros simple y sencillamente salgan con un cierre de investigación. Y que, porque sean adversarios de repente políticos, se les presente requerimiento y bueno, se quiera justificar, ¿verdad?, de que estos requerimientos son sólidos, porque son el resultado de una investigación que se ha hecho desde los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y a estas personas se les complique la situación, si se quiere, política en Honduras, y que otros sean favorecidos porque con una constancia del Ministerio Público donde no tienen ninguna investigación pendiente, obviamente pues eso les servirá más adelante para algunos propósitos. Raúl. Pero desde mi punto de vista, yo creo que cuando el Ministerio Público investiga en un alto porcentaje de posibilidades, es que debe haber un requerimiento fiscal, pero un requerimiento fiscal serio y responsable. Raúl, existe un dato bien interesante, y es que el hecho de que el fiscal general o a través de los medios de comunicación trascienda el nombre de estas personas causa un daño no solo a la imagen, a las finanzas, porque la banca de forma inmediata, al leer el nombre de una persona que está gestionando un préstamo o que tiene sus cuentas, en muchos casos, y me consta, hasta ahí, de manera inmediata le devuelven su dinero o le cortan cualquier tipo de préstamo que estuviesen por otorgársele. Ese es un daño increíble que le causa a las personas el hecho de que el fiscal general los mencione y tal vez, en muchos casos, no tienen ningún tipo de relación con ese tipo penal, pues,
que se mencionó o esos tipos penales que se mencionaron en Estados Unidos. O sea que es bien delicado el hecho de mencionar nombres porque no estás diciendo de que va un requerimiento, sino que solo es que fueron mencionados. O sea que creo que el daño que se le está causando a muchas personas, el Ministerio Público no está haciendo o no está actuando de manera sensata. Abogado Shakur, de esas declaraciones escuchadas en el juicio contra el expresidente Hernández allá en Nueva York, se podría concluir que aparte de políticos, empresarios, también políticos y empresarios también pueden estar involucrados en narcotráfico. No, sin duda alguna, o vinculados con otras actividades derivadas del narcotráfico, como es el lavado de activos, por ejemplo, el testaferrato. No necesariamente en el delito del tráfico de drogas, pero sí en delitos conexos con el tráfico de drogas. Eso es evidente cuando se ha puesto en evidencia que hubo toda una estructura de gobierno al servicio del narcotráfico. Es evidente y es lógico pensar que hay otros actores alrededor de esa estructura que no necesariamente eran funcionarios públicos, empresarios, otro tipo de personas, porque ese dinero que genera policías, la actividad del narcotráfico debe fluir por algunos medios, por algunos canales. Debes invertirse porque usted no puede tener escondido el dinero porque hasta el dinero se le pudre. Y hay casos donde a personas vinculadas con estas actividades una caleta se le ha podrido. Entonces ese dinero debe fluir hacia la economía y fluye a través de otras instituciones legalmente establecidas o empresas que le van a colaborar en ese sentido para movilizar todo ese recurso que genera la actividad del narcotráfico. Entonces es lógico. Otro tipo de autoridades, no funcionarios públicos específicamente, autoridades policiales, ya lo hemos visto en los juicios, autoridades militares y obviamente empresarios. ¿Y los mencionados cómo van a justificar que ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico? Bueno, precisamente es ahí el meollo del asunto. De entrada, lo primerito que se debe de tener claro, y la lógica, por lo menos aquí en nuestro país, es que si a una persona tiene la sospecha, tiene toda la facultad de constituirse ante el fiscal y que le informe, enseñe, muéstreme qué es lo que se dice en mi contra, y ese es el punto de partida. De ahí, lógicamente, pues viene una rendición de cuentas, una auditoría de los bienes que la persona tiene. Se me viene a la cabeza algo que usted me dijo antes que empezáramos. Por ejemplo, van a convencer a Raymond Colón, que mencionó a algunas personas, que explique por qué los mencionó. ¿Va a conseguir eso la Fiscalía? Precisamente eso es lo lastimoso de que se estén mencionando nombres sin que haya suficiente base ya sólida, fuerte. Es que usted no está obligado a justificar que usted no está vinculado con el narcotráfico. Usted no está obligado. Está obligado el Ministerio Público a acreditar su participación. Pero usted no está obligado a justificarlo. No, pero por ejemplo el Ministerio Público, ustedes que son abogados, yo no, yo soy periodista. El Ministerio Público ya se sentó con Raymond Colón y le preguntó, ¿por qué mencionó a usted? Se debería de creer. Perdone, creo yo, corríjanme, que la Fiscalía ya debió haber hecho eso. Raúl, es que el derecho es lógico. El derecho es lógico. Y supuestamente ese grupo de abogados que fueron originalmente o que pudieron haber regresado o estar allá, inclusive en este momento, precisamente en eso, documentándose y también escuchando la información o accediendo a información privilegiada que al parecer algunas instituciones o personas naturales en Estados Unidos puedan tener, que supuestamente aquí no se cuenta. Y ese es un punto de partida. De ahí, lógicamente, es discrecional el hecho de que el Ministerio Público mande a citar o no a los investigados. Eso es una cuestión muy discrecional. Y el otro punto, Raúl, cada quien sabe lo que ha hecho en esta vida. Y es ahí un punto importante, el hecho de que uno vaya al Ministerio Público, uno no es que va con su cliente a demostrar que él es
inocente. Es a la inversa la carga de la prueba. No obstante, aquí en nuestro medio, la teoría es una, pero en la práctica es otra. Hay que demostrar de que el cliente es inocente, y es ahí parte de la habilidad del abogado de buscar los medios de prueba permitidos por nuestro sistema para demostrar que los supuestos hechos que se le atribuyen a un cliente no obedecen a la realidad. Si aplicaran la renta presuntiva, 90% de los políticos y un porcentaje de altos ricos de este país estarían siendo juzgados, dice don Ricardo. Sobre lo que decía, comentario. Bueno, mire, la investigación penal es un acto complejo, Raúl. Ninguna acusación se va a presentar por el rumor de que salga de algo que se diga. Ninguna acusación va a prosperar y va a construir la hipótesis acusatoria por el hecho de que se haya dicho en una declaración fulano de tal participó. Cuando digo es un acto complejo la investigación, porque la investigación está constituida por una multiplicidad de actos, ¿verdad? Hay delitos que se construyen, o mejor dicho, el delito ya para probarse en un juicio a partir incluso de evidencias. Cuando se habla de tráfico de drogas, según nuestra legislación, para que se acredite ese delito, tenemos que tener una evidencia, cosa que no ocurre en los Estados Unidos, porque en los juicios de los Estados Unidos necesariamente a las personas no se les juzga por traficar drogas, sino que por conspirar. Así como normalmente todos estos hondureños han sido acusados y condenados en los Estados Unidos. En nuestro caso eso es un poco más complejo y no es el caso de Honduras tampoco, no es para que salgamos diciendo aquí, es que el sistema hondureño no sirve, es mejor el de los Estados Unidos, los sistemas latinoamericanos como los de Europa continental son así, se necesita evidencia. Ahora, cuando se ha hecho mención de muchas personas en un juicio de narcotráfico en los Estados Unidos y que de alguna u otra manera ahí se dijo de que fulano de tal dio dinero, que recibió dinero, pues los fiscales en Honduras pueden construir acusaciones, por ejemplo, por lavado de activos, pueden construir acusaciones por cohecho si eran funcionarios públicos en aquel momento. O sea, lo que quiero decir es que sí hay una riqueza de información, podría haberlo. El asunto es si esa información es debidamente canalizada por el Ministerio Público, si esa información es debidamente utilizada para fines estrictamente de conocer la verdad, y no importa quién sea esa persona que salga involucrada, pero aquí todos sabemos, ¿verdad?, de que los ministerios públicos, los fiscales o los ministerios públicos son utilizados políticamente, y lo lamentable es que se vaya a presentar una acusación contra unos y contra otros se otorguen constancias de cierre de investigaciones. Pero es muy probable, y eso es de repente a la hora de la hora, lo que la sociedad hondureña espera es que a partir de ahí se construyan requerimientos fiscales y salgan pues a la postre condenas. Pero de eso que puede ocurrir a la realidad puede haber una distancia de aquí a la luna, en realidad, ¿verdad?, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir, qué está en la mente de los actores tanto de la institucionalidad como también de la política hondureña en este momento. Lo que ha dicho el abogado Félix es importante, Raúl, es quitar del ideario de la población hondureña pensar que de este listado solamente se pudieran presentar requerimientos fiscales por tráfico de drogas. Eso es interesante, porque podría haber evidencia, tal como lo ha mencionado el abogado Félix, de la comisión de otros delitos, no del tráfico de drogas, pero sí perfectamente de un lavado de activos, y que puede resultar un requerimiento fiscal por lavado de activos, no por tráfico de drogas, o por cohecho, tal como lo ha establecido si era un funcionario en ese momento, pero no trasladar a la población la expectativa de que estos pudiesen tener un requerimiento por tráfico de drogas, porque yo veo muy difícil esa situación. Pero si se hace una investigación seria, una investigación formal, suficientemente sustentada, podrían presentarse requerimientos por otros delitos.
Aquí en Honduras, bueno, de hecho, personas que aparecen en los listados que envía Estados Unidos de Norteamérica, el famoso listado Angel, ni contra ellos se ha presentado requerimientos fiscales porque tampoco creo que se ha logrado acreditar aquí en Honduras de que hayan participado abiertamente en algunos tipos penales. De hecho, aquí la mayor sanción que hay para algunos exfuncionarios es el quitado de sus visas. Y con eso, pues yo creo que muchas personas se sienten súper afectadas y bueno, por ahí otro tipo de legislación que va dirigida ya al aspecto financiero, al prohibirle el uso de algunas herramientas bancarias, por así decirlo. Pero de ahí hasta el momento ha sido muy poca la efectividad que se ha visto aquí en nuestro medio en relación a esos tipos penales, Raúl. Enlistaron a Juan Antonio Hernández y a Juan Orlando Hernández, o sea que la fiscalía va a ir a la cárcel a hablar con ellos. Pues eso es lo que podría de repente... O sea, yo pregunto eso porque es lo que se me ocurre, ¿no? Si los enlistan. Obviamente no va a ir... ¿Y qué objetivo tendría, por ejemplo, ir a preguntarle a Tony Hernández si ya se sabe que tiene... Si fue mencionado, si ya está condenado. Sí, exacto. No tiene sentido. Por eso es que la pregunta que queda ahí es ¿qué propósito se sigue con estar mencionando a estas personas ahí y que luego después la sociedad hondureña empiece a ver el color político de esto, si saque una conclusión, son más los azules que los rojos, o más amarillos que esto y que lo otro, y empieza a especular. Entonces, no tiene ningún sentido haber mencionado personas que no podrían comparecer al Ministerio Público, que no pueden ser acusados, porque un muerto no puede ser acusado del Ministerio Público. Un condenado en los Estados Unidos que nunca va a venir a Honduras porque tiene cadena perpetua, no puede ser acusado en Honduras. Y si se le acusa, simple y sencillamente sería para morbo. Si aquí apareciera una acusación contra estas personas que usted, Raúl, mencionó, sería en mera morbosidad, porque ¿qué efectividad tiene? Ese gastar dinero. Y el respaldo, porque por un aspecto eminentemente político, de quitarse alguna enemistad, algún clavo, pues alguien podría mencionar a una persona. Perdone, la máxima autoridad del Ministerio Público enlistó a esas dos personas, a Tony y a Juan Orlando. Quiere decir que algo va a hacer la Fiscalía, ¿no? Sí, porque, Raúl, pero no lo pueden obligar a declarar. Por eso, ayer salió el fiscal a decir eso. Sí, pero legalmente no los pueden obligar a declarar. Ahora, ¿cuál sería el beneficio de ellos siquiera de colaborar con las autoridades hondureñas? ¿Qué beneficio podrían tener? Ninguno. Procesalmente, ninguno. Entonces, la verdad es que este tipo de acciones, hay acciones más notorias, es una obligación del Ministerio Público en su artículo número 1 de la Ley Orgánica, numeral 4, combatir la corrupción. Y yo he denunciado públicamente también, Raúl, que hay situaciones que conllevan a la posibilidad de actos de corrupción, y creo que debería estar enfocado el Ministerio Público en eso. Y el tema de las contrataciones directas, el tema de las declaraciones de emergencia en todos los sectores de la administración pública para generar un PCM de contratación directa. Todos sabemos aquí que la contratación directa genera corrupción. Y creo que deberíamos de estar enfocados en esas ya situaciones. La construcción de la cárcel en la isla del Cisne ya pasó a la historia. Mira, Jaime. Ya pasó a la historia. Yo he denunciado un caso específico. A mí me llamó mucho la atención, me ilusionó como ciudadano hondureño la construcción de un complejo científico industrial, donde se iba a generar, entre otras cosas, medicamentos del cuadro básico. Se convocó en el mes de diciembre a un concurso con únicamente 15 días. Dentro de esos 15 días estaba el 24 y el 31 de diciembre. Un documento de más de 300 páginas, que cualquiera pensaría, esto es imposible
de poder presentar una propuesta a menos que alguien ya la haya tenido avanzada. Sin embargo, hubo un par de empresas que presentaron propuestas en ese mes de diciembre. En enero se genera un PCM donde ese complejo científico industrial se declara emergencia nacional y se autoriza contrataciones directas desde el diseño, que para eso era el concurso, para el diseño. Óigame, la construcción de un complejo científico industrial no puede ser una emergencia. No. Emergencia es dotar, abastecer de medicamentos los hospitales públicos del país. Eso es una emergencia, pero no la construcción de un complejo científico industrial que va a tardar 5, 6, 7 años, no puede ser una emergencia, no puede estar bajo un decreto de emergencia. Pero sin crear la emergencia previamente, porque a veces la emergencia en salud se crea, no comprar medicinas para que quede desabastecido. Emergencias creadas, ¿sí? Generadas por la misma administración. Entonces, creo que hay situaciones más reales, situaciones que el Ministerio Público debería estar muy atento haciendo su labor en ese aspecto. El Ministerio Público ya se debió haber pronunciado porque cuenta con una fiscalía precisamente del medio ambiente en relación a ese tema de la construcción o de ese intento de construcción, porque estaban hablando ya de iniciar el tema de licitación, porque eso a todas luces es ilegal, es improcedente, pero ya como le decía hace un instante, ya es un tema que este tipo de nuevas noticias lo hacen pasar al olvido, lastimosamente. Y no solo la Fiscalía del Medio Ambiente, también la de Derechos Humanos, y ahí con la construcción de esa cárcel va a haber violaciones contra derechos humanos, tanto de privados de libertad como de otras personas vinculadas. Como un familiar que viva en Santa Bárbara va a poder realizarle una visita a un privado de libertad allá en Islas del Cisne, y quién va a costear ese gasto de esa visita. Y la visita es un derecho humano. La comunicación, la relación entre el privado de libertad y su entorno familiar es parte del proceso de rehabilitación y de reinserción de ese privado de libertad en la sociedad. O sea, esas cosas no se están contemplando. La Fiscalía tiene que pronunciarse sobre esa isla también. Debería. Sobre esa cárcel. Debería. Este tema de... Tiene en cuenta con una Fiscalía especializada en esa temática, Raúl. Este tema del tema penitenciario es algo sumamente complejo. Es controversial, obviamente, porque por un lado se encuentra, por supuesto, las víctimas de los crímenes, pero también, por otro lado, los victimarios se vuelven víctimas del sistema. Se vuelven víctimas del sistema, y lo que acaba de decir Chactura es cierto, ¿verdad? Las grandes violaciones a derechos humanos que se cometen en esto, lo que pasa es que no son vistas, no son ni siquiera percibidas por la sociedad y por la opinión pública, porque se entiende de que es un marero, que es un asesino, que es un violador que vaya, y este no tiene absolutamente derechos. Es más, los propios jerarcas en este momento del sistema penitenciario, así lo he dicho, pues esta gente no tiene ningún derecho. Y se produce una clara violación a los derechos humanos, tanto del privado de libertad como los familiares de las víctimas, cuando a estas personas no se les permite una comunicación. Mire que Honduras es suscriptor no solo de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el órgano, el pacto es el tratado, pero el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha producido múltiples sanciones a muchos países del mundo, porque es un órgano mundial, con relación a este tema. Y dentro de su doctrina, su jurisprudencia, lo que ha dicho es que el privado de libertad debe estar lo más cercano posible al domicilio de sus familiares. No que los familiares tengan que cambiar de domicilio, sino que el privado de libertad debe estar ahí. Ahora lo vemos esto y de repente alguien hasta se puede reír, ¿verdad? Decir, bueno, pero es que aquí estamos en Honduras, ¿verdad? Pero Honduras no es la selva realmente. Como ocurre en otros países donde a las personas hasta se les pregunta en qué cárcel usted quiere permanecer, en qué cárcel debe cumplir su condena. Un país civilizado sí lo hace. Y a veces creemos, dije, pero es que esto es Honduras, pero siempre
cuando tratamos de esta materia pareciera de que nos retratamos nosotros mismos como la jungla, ¿verdad? Que esto no puede ser nunca así. Entonces, esto es bastante complicado y lo que dice el colega Jaime, pues el propio Ministerio Público, desde ya tiempos, por varias de esas fiscalías debería estarse pronunciando, ¿verdad?, con relación a la viabilidad o no de la construcción de este complejo carcelario. Voy a hacer una pausa, me dice un colega, ¿y por qué a los Valle y a los Cachiros no los citaron? ¿Qué sucede si alguna de las personas que debe ir al Ministerio Público a testificar no quiere? O lo van a mandar a traer con la policía. Si está citado legalmente y no quiere ir, el Ministerio Público tiene la facultad de pedir el auxilio policial para hacer lo que se presenta a declarar. Lo que no va a lograr el Ministerio Público de ninguna manera es que esa persona declare. Como lo hemos dicho aquí, usted está obligado a presentarse ante el Ministerio Público y cuando le pregunte el fiscal que lleva la investigación qué tiene que declarar sobre esa aseveración que se realizó en el juicio en Estados Unidos, va a decir, no, yo no tengo nada que declarar. Punto final, se cierra, se levanta el acta, se le entrega su constancia de comparecencia ante el Ministerio Público. Raúl, lo que en muchas ocasiones uno suele hacer es que uno acompaña a la persona que ha sido citada para que sea informada de las acciones u omisiones que supuestamente son ilícitas y que supuestamente se le atribuyen a la persona. Una vez que es informado o informada de esas acciones u omisiones, uno solicita un margen de tiempo para regresar con documentación y poder brindar una declaración ya de manera clara. Pero existe el otro escenario que dice Carlos, que es el más usual, que la persona sí está obligada a comparecer, pero no está obligada a declarar, peor, en contra de sí mismo. Las comparecencias ante el Ministerio Público son obligatorias. Si el Ministerio Público, ya sea que lo haya hecho el fiscal general o lo haya citado el más humilde fiscal del más pequeño pueblo de Honduras, no le queda de otra a usted o a cualquier persona, tiene que comparecer. ¿Por qué? Porque es una obligación, ¿verdad? Eso que algunos hayan hecho mensajes en X diciendo voy a acatar, es que no queda otra alternativa. Es que eso no es si quiere o no quiere. No es si quiere o no quiere, eso no es para aplaudirlo como buen ciudadano, miren lo que bien. Es que tiene que comparecer. Lo otro es, ¿está obligado a declarar? No está obligado a declarar. Todas esas personas seguramente cuando les llegue la citación les van a fijar el espacio correspondiente a la audiencia y entonces pues cuando estén ahí pueden acogerse a lo que dice la Constitución de la República, no declarar contra sí mismo. Si a ellos les conviene hacer una declaración, ya sea de manera libre, voluntaria o contestar aquella pregunta que no le perjudique, lo hace. Que de esa declaración el Ministerio Público construya el requerimiento fiscal es impensable. Por eso lo reitero lo que digo hace tiempo. Si el Ministerio Público realmente prevé que, o la sociedad hondureña cree que dentro de unos meses, unos días van a haber requerimientos fiscales, es porque esos aparecen o se generan a partir de otro tipo de información que ya el Ministerio Público lo tiene probablemente, y ojalá que sea así, pero no por el hecho de la declaración que vayan a dar en estos días. Raúl, y es que en nuestros procesos judiciales en materia penal, la prueba testifical es quizás la más débil de las pruebas. Por eso la prueba testifical siempre debe estar soportada con otras evidencias periféricas alrededor de esa declaración que puedan generar certeza de lo que se está declarando, que puedan darle a un juez los elementos suficientes para pensar que esa declaración es verdadera y que tiene fuerza legal para poder fundamentarse para emitir una sentencia condenatoria.
No es que aquí vamos a empezar a condenar a todo el mundo con declaraciones de testigos. ¿Y cuántos testigos, en cuántos casos podrá haber habido un testigo que pueda dar fe de que alguien recibió un soborno, por ejemplo? Esas cuestiones ocurren entre paredes, tras cortinas, entre el sobornador y el sobornado, pero no se va a hacer en frente de 3 o 4 personas. Mira, aquí te entrego esto, para que me ayudes con esto. Entonces, generar tanta expectativa alrededor de una declaración administrativa es contraproducente. La gente desde el día de hoy va a empezar a exigir resultados en base a esas noticias. Aquí los muchachos de producción me pusieron, el fiscal dijo que si llega una solicitud de extradición contra alguno de los mencionados y si el Ministerio Público encontrara indicios para proceder legalmente contra él, no lo harían, sino que dejarían que la justicia estadounidense se lo lleve. ¿Debería renunciar la Fiscalía a que su esfuerzo sea en vano y entregarlo a los Estados Unidos? Mire, eso es lo que se ha venido criticando durante muchos años, el hecho de que las autoridades hondureñas, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, ante un llamamiento básicamente de los Estados Unidos de Norteamérica, cedan por completo. Eso es incorrecto. Creo que queda en evidencia de que cada día nos volvemos más dependientes en todos los aspectos, y el aspecto jurídico no es la excepción. Por eso es el tema de que la población sigue a la expectativa, soñando que vendrá la famosa Sisi, porque ya no hay confianza en lo que es la administración de justicia por parte de los hondureños, y este tipo de declaraciones pues vienen a respaldar aún más ese concepto ya muy manejado por la población, de que aquí en Honduras básicamente las personas con poder, con dinero, difícilmente van a ser ni acusadas, mucho menos condenadas. Eso es algo lastimoso, pero este tipo de declaraciones dejan en evidencia eso, que se muestran prácticamente incapaces de poder sustentar investigaciones acá en nuestra Honduras, y prefieren ceder ese espacio a otro tipo de autoridades de otras nacionalidades. Bueno, Raúl, mire, en términos generales yo creo que la sociedad hondureña desde hace mucho tiempo está padeciendo por los males que la misma sociedad realmente le ocasiona, es decir, la criminalidad. Y la sociedad hondureña demanda cada día más de una administración de justicia que le diga al ciudadano hondureño desde quién fue el que cometió el delito de robo en la calle, como que le diga un tribunal de justicia lo que los funcionarios públicos han realizado y de repente si se han enriquecido ilícitamente. En ese sentido creo que es tiempo para que los políticos, la sociedad hondureña, los políticos y todos los sectores realmente busquen la manera de construir una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que no dependa del extranjero. Hoy día, desafortunadamente, se ha aprovechado este tema de la famosa Sisi, como que si vamos a depender toda la vida de la Sisi para resolver nuestros problemas. En lugar de estar pensando de que si la Sisi viene, que se asegura que viene, lo que debe pensarse es fortalecer las instituciones, pero fortalecerlas no implica mandar a los correligionarios a los cargos más altos del Ministerio Público. Una cosa, ustedes que son abogados, ¿no se sienten mal eso de la impartición de justicia, que vengan de afuera? Cuando aquí yo entiendo que hay gente capaz. Por supuesto. Por ejemplo, fíjate, trajeron gente de Perú. Fujimori preso. Alan García se pegó un tiro. El otro Toledo preso. Pedro Castillo preso. Ay, aquí traen abogados de Perú.
Pero es que es un mal del hondureño de creer en Yo el creo, extranjero. abogado, que hay abogados capaces, Por supuesto que hay periodistas que sí. capaces, que hay arquitectos capaces. Raúl, eso es en todo, absolutamente en todas las actividades. Y a ti que te gusta el fútbol como a mí, ahorita se acaba de aprobar en Liga Nacional el 5º extranjero en los equipos de Liga Nacional. Y son brutos. El problema que hay, Raúl, En todo yo queremos traer extranjeros para Bueno, que... y si no, mire usted este medio se de lo- que le trajeran a usted, lo quiten y traigan. Entonces, no están confiando en Raúl Valladares. Y a los Por eso periodistas le digo, no, papá, yo tengo más de 30 años de ejercer. Y ustedes, o sea, yo veo abogados capaces. Raúl, yo... ¿Sabe de qué vienen esos? A beber vino, a cobrar bien, a pajarla bonito, Un a apartamento. enamorar las inditas. Conocer Roatán. Pero es que también, Raúl, pero es que también hay gente en Honduras que colabora, y vamos a decirlo aquí, muchos, algunas órganos de la sociedad civil también viven de eso, de estar trayendo extranjeros para que den foros, para que esto, porque también de alguna u otra manera viene el dinero del extranjero, algunas organizaciones internacionales para este tema. ¿Verdad? Entonces, no va a ser la Sisi realmente, si viene, tampoco va a ser la que va a resolver los problemas tenemos que resolverlos los hondureños, pero a partir de qué, de la voluntad que exista dentro de todos los sectores. Raúl, existe un grave problema, sobre todo en el Poder Judicial. Cuando trabajamos con Félix en los 90 en el Poder Judicial, Solo dame un minuto. Que pongan esa cita, pues, para terminar esta, y luego que el abogado Jaime pone esa cita, Elder. Si como Ministerio Público levantamos investigaciones, como así lo es, contra los mencionados, sepan que el Ministerio Público no va a hacer acusaciones si tenemos el mínimo indicio de que puede ser pedido y que hay pruebas y que puede ser pedido en extradición por una corte de Nueva York. Así que aquí no se va a parar ninguna extradición con una posible investigación que interponga el Ministerio Público, porque inmediatamente vamos a desistir de ella si la tenemos en sede administrativa. Esto en aras de cumplir los tratados que Honduras ha firmado con otros países. Reitero, no vamos a parar ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes estén mencionados y que crean que vamos a parar una posible extradición. Eso no va a ser posible. ¿Comentarios? mire, le comentaba que en los 90, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema eran ya personas de avanzada edad, con una vasta experiencia, económicamente realizados, y ese era el tipo de personas que llegaban a esos cargos como para ponerle el punto final a su carrera como abogado. Y así en varias instituciones pues uno miraba profesionales capaces, con vasta experiencia dirigiendo. El problema que se ha dado, según mi criterio, no soy dueño de la verdad, es que básicamente del 2000 para acá, los políticos se han encargado de enturbiar lo que son la ocupación de cargos importantes. Aquí ya no se está pensando de que Raúl Valladares tiene un amplio currículum, que Félix Ávila tiene un amplio currículum, sino, ¿y él de quién es amigo? ¿Y él de qué partido político es? Busca el censo. La novatez en la mayoría de cargos es algo lastimoso, porque años atrás se nombraban las personas que manejaban la temática, llámese de los ministerios de educación, de transporte, y ahora ya no se está haciendo eso. Se ponen a personas novatas, recién salidas, sin experiencia, y que son susceptibles a llamadas, a injerencia. Y si hablamos del Poder Judicial y Ministerio Público, pues de igual forma, hemos tenido magistrados básicamente de 40 años, jóvenes, sin mayor experiencia, cuando anteriormente los magistrados de la Corte Suprema, y Félix no me deja mentir, eran ya personas de más de 60 años, con vasta experiencia, con solvencia en conocimiento y también económicamente realizados. Entonces era más difícil de que fuesen sometidos o que fuesen presionados para fallar de una u otra forma. Y eso es lo que con el paso del tiempo ha ido cambiando. Ahora encontramos a muchas personas inexpertas,
incapaces. Y no hablo de este gobierno, Raúl, porque hay que ser claro. Han habido en los gobiernos anteriores también ese problema del nombramiento de personas por afinidad, no por capacidad. ¿Sobre eso qué piensas? El tema que estaba diciendo Jaime tiene toda la razón. Yo creo que la escogencia de los miembros de las altas esferas del Poder Judicial como del Ministerio Público debe ser de la forma más transparente, escoger a los mejores profesionales. Hay que premiar realmente la experiencia, especialmente. Hoy día en los tribunales de justicia es común ver cómo, no es que hay que oponerse a que los jóvenes profesionales puedan ascender. Lo que pasa es que no se puede llevar, por ejemplo, a tener un juez simple y sencillamente porque ya tiene derecho al ascenso, sino de que muchas veces se andan buscando, especialmente por parte de los políticos, aquel, ¿verdad?, que nos vaya a hacer el favor. Muchas veces se pone al más vulnerable, al más débil, al que puede ser susceptible, al que le gusta el poder, ¿verdad?, ahí, para que en determinado momento no vaya a negar, por ejemplo, qué sé yo, una orden de captura que se le solicite, aquellas cuestiones que se diga, vamos a buscar a aquel que no le tiemble el pulso para firmar una orden de captura. Muchas veces es porque es el que menos sabe. Entonces, construir una institucionalidad fuerte creo que es una tarea pendiente de la sociedad hondureña. La vimos precisamente en el pasado, hace bastante tiempo, 30 años, cuando en 1993 Honduras estaba pasando por una situación bastante complicada y cuando el gobierno de turno reunió con todos los sectores políticos, los partidos políticos, es decir, el grupo empresarial, los grupos de campesinos organizados, la famosa comisión ad hoc de alto nivel para las reformas institucionales, y precisamente el Ministerio Público es producto de esa comisión ad hoc, ¿verdad? Y yo creo que en aquel tiempo el problema que tenía era la gran corrupción que había dentro de los órganos de investigación, el famoso DNI, ahí que se desprestigió totalmente, y una serie de hechos que son distintos a lo que están ocurriendo ahora, porque hoy día hablamos mucho de corrupción pública y narcotráfico, pero la sociedad en general, el gobierno de turno vio que no podía hacer las cosas solo, tenía que solicitar, incluso la Iglesia Católica, el cardenal, el que hoy es cardenal, en aquel tiempo Monseñor Rodríguez, dirigió esa comisión ad hoc y produjo precisamente reformas importantes que hoy día están ahí. Lo que pasa es que el Ministerio Público se le ha distorsionado, el propio Código Procesal Penal hondureño, también esa reforma procesal penal hondureña nace a partir de eso, y hoy creo que es necesario que pensemos en eso. Pero lo paradójico es que estamos pensando que los problemas los van a resolver los extranjeros. Y entonces, desde hace tiempo, bueno, y entonces la MASI primero, que no funcionó, ahora la SISI. Y lo lamentable, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que muchos de los políticos y los que se nota que pueden llegar a ser presidentes de la República siempre están tomando como campaña política eso de la SISI. Y vemos que simple y sencillamente la han utilizado para ganar adeptos. ¿Por qué? Porque a la sociedad hondureña le gusta eso, si no, hemos visto en los medios ahí, y han hecho foros, ¿verdad?, donde aparece que el hondureño en un porcentaje superior al 60% ve como positivo que se traiga la SISI, como que si la SISI realmente va a estar aquí toda la vida. Y el Ministerio Público hondureño. Eso es lo triste. Y el poder, y la Corte Suprema de Justicia y el 3% del presupuesto de la nación que maneja el Poder Judicial y otro 3%
el Ministerio Público y no sé si es el 7 o el 8 o el 9 de la Policía Nacional, esa gran cantidad de recursos que se gastan, ¿para qué? Entonces... y el problema de la credibilidad, Félix, que existe ahora en relación a lo que preguntaba Raúl, después de estos procesos de selección para magistrados, para fiscal, en donde las personas con las mejores notas fueron descartadas. Eso pues también ha mandado un muy mal mensaje para que las personas que desean dar lo mejor de su conocimiento participen, Raúl. De poco o nada sirvieron esos procesos en donde las personas con mejores notas al final no fueron nombradas y obviamente pues el aspecto político fue lo que al final terminó incidiendo, sin que ello implique que las actuales autoridades son malas. No quiero decir eso, pero hubo buenas personas que quedaron al margen pese a tener las mejores notas. Mire, Raúl, precisamente al inicio de esta comparecencia, yo decía que lo que más lamentaba de esas declaraciones era precisamente eso. Escuchar a un fiscal general decir que si venía una orden de extradición se iba a desistir del proceso de investigación que se estuviese realizando. A mí eso me entristece, me parece lamentable, me parece una declaración sin duda alguna de la ineficacia, de la inoperancia institucional, me parece una declaración sobre la falta de credibilidad de los demás actores de justicia, me parece una declaración donde se aprecia la ausencia de voluntad política para fortalecer el Ministerio Público. Y yo pongo de ejemplo esto. ¿Cuándo ocurrió la primera extradición de un ciudadano hondureño? Hace más de 10 años. ¿Y qué se ha hecho, Raúl, en 10 años para fortalecer institucionalmente al Ministerio Público, al Poder Judicial? ¿Qué hemos hecho para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer el sistema de justicia, para no estar dependiendo de que venga una solicitud de extradición a Honduras, para llevarse un hondureño y ser juzgado en Estados Unidos, porque aquí seguimos siendo incapaces de poder investigar, presentar un requerimiento fiscal lo suficientemente sustentado para lograr una condena de un connacional? Para mí es, cada vez que yo veo salir un hondureño extraditado, a mí me produce tristeza, porque como abogado no nos podemos abstraer de esa situación. Nosotros queremos un sistema de justicia fortalecido completamente, que nos permita poder en Honduras investigar, procesar y lograr una condena de un delincuente o de cualquier persona, sea quien sea, que ha infringido la ley. Díganme, ¿existirá algún convenio entre Fiscalía de Estados Unidos y Honduras? Debe existir. Sí, hay acuerdos de cooperación entre la Fiscalía de Honduras y los Estados Unidos, hay varios. Y fíjese que esto es importante, Raúl, porque muchas veces se ha mencionado bastante eso. ¿Por qué el Ministerio Público nunca hizo nada contra personas que luego después fueron precisamente por eso, porque el convenio es, y esto la gente no lo entiende. Estados Unidos dice, estamos investigando a fulano de tal, por ejemplo, un expresidente, ya lo sabemos, y entonces, ¿cuál era el convenio? No me lo vaya a tocar, no vaya a hacer ninguna investigación porque eso va a entorpecer. Pero aquí eso fue visto como incapacidad por parte de quienes dirigían el Ministerio Público en aquel tiempo. Hoy, algunas cuestiones de estas podrían estar complicando esos convenios. Más bien, si estamos pensando de que sería positivo que Estados Unidos juzgue a hondureños, que en la línea de Chactur, yo totalmente estoy de acuerdo de que en Honduras la justicia deben hacerlo los hondureños. La justicia hondureña para los hondureños, ¿no? ¿Era o sigue siendo un chiste la justicia en Honduras, como lo afirmó el fiscal general? Por cierto, ahí me mandaron una caricatura, ponela. Yo no creo que, no podría calificar de un chiste la justicia hondureña, pero sí puedo decirte, Raúl, que ocurren muchas situaciones
que obstaculizan la función de los diferentes actores del sistema de justicia hondureño. Por ejemplo, hablando... Mire, ríe Jaime, mire. Hablando... Ella no era así. Unos jueces la prostituyeron. No, y aquí lo más fácil es echarle la culpa a los jueces. Pero mira... La patita cruzada clásica de los eso es importante. Oiga, con la patita cruzada clásica. Y mire, chandumo. Mire, Raúl, lo más fácil es echarle la culpa a los jueces cuando el Ministerio Público no obtiene un resultado que espera en un proceso judicial. Pero aquí hay que analizar cuestiones que son más profundas. Mire, un tema tan básico como es la desigualdad salarial en una institución como el Ministerio Público, donde hay secretarias y conductores que ganan más que un fiscal. Eso no puede ser. Si el alma, el espíritu, el corazón de la institución llamada Ministerio Público son los fiscales, son los que mejor deberían estar, pero hay secretarias que ganan más que un fiscal. No tenemos un instituto, todavía venimos, Denis Castro Bobadilla fue compañero mío en la Facultad de Derecho, estuvimos en la orientación de Derecho Penal, en Medicina Forense, y desde aquellos tiempos lo escucho hablar del Instituto de Ciencias Forenses. Todavía no es una realidad eso, que es tan necesario, tan esencial, porque parte de mejorar los niveles de seguridad de la población es tener las herramientas necesarias para combatir la criminalidad. Sin embargo, todavía no tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Forenses independiente y con autonomía suficiente para poder realizar una buena labor. Me decían, ¿debería el Ministerio Público también prestar atención a los juicios de narcos colombianos y mexicanos en Estados Unidos para conocer si ellos tienen socios en Honduras? Todos tienen socios en Honduras. Bueno, vieron el último cargamento que capturó la naval y enorme. 50 millones de dólares. Tuve a los comandantes aquí. Dicen que eso está valorado en 50 millones de dólares. Aquí en Honduras, pero va subiendo el precio. En Estados Unidos vale 4 o 5 veces eso, dependiendo a qué estado llegue. Y si va a Europa, no digamos. ¿Qué piensas vos? Yo creo que el sistema en Honduras no está bien, pero obviamente puede y debe de mejorar. Creo que comentarios tan negativos no abonan mayor cosa. Creo de que hay que mejorar muchas instituciones. Hablaba con unos amigos que aquí siempre solo se ha hablado de depuración de la policía, pero también es necesaria una depuración en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en muchas instituciones. Lastimosamente solo se ha satanizado en su momento dado a la policía, pero la mayoría de instituciones del sector justicia deberían de ser analizadas el personal con que cuenta. Y eso obviamente no, ahí podría ser que sirva de mucho. Y el otro tema medular es la investigación, Raúl. El gran problema que existe en Honduras de que el Ministerio Público, sobre todo en los casos mediáticos, no tenga buenos resultados, es la pobre investigación. Y sobre ese particular no se está haciendo mayores esfuerzos. Ahorita es inconcebible que pueda haber excusa por parte de autoridades del Ministerio de Seguridad con un presupuesto millonario, Raúl. Pocas veces el Ministerio de Seguridad ha contado con una partida presupuestaria tan grande como en la actualidad. Así que creo que si no tienen claro que el punto medular es ver de qué forma fortalecen la investigación, seguiremos viendo los mismos resultados. Ya casi nos vamos. ¿Qué viene ahora después de esa fuerte declaración del fiscal? ¿Qué se puede esperar? Porque él ahí dijo también que no se confiaran y que... ¿Qué viene ahora en Honduras? Bueno, lo que viene a continuación será muchos de estas personas en las puertas del Ministerio Público, los medios de comunicación, abogados acompañándolos, por supuesto. Eso es lo que viene de inmediato. Ahora bien, los resultados de esto, eso está por verse. Y esperemos que realmente pues lo que ocurra es, si lo dijo el fiscal general de la República, es el fiscal general de la República, y lo que debería esperarse es que existan
acusaciones verdaderamente serias, responsables, pero totalmente independientes, que no vayan a depender los resultados de que a un juez allá se le diga y casi se le sugiera, bueno, mira, te vamos a mandar un requerimiento y necesitamos las órdenes de captura. Yo diría que el fiscal general no puede darse el lujo de quedarle mal a la sociedad hondureña, ¿verdad? Porque obviamente se desprestigia. Que eso ocurra, pues eso está por verse, ¿verdad? Pero requerimientos fiscales igual, ¿verdad? Pueden construirse de una manera pero muy débil y puede incluso el fiscal general o la Fiscalía del Estado mandar un requerimiento débil para que luego después un juez también alineado le dicte un sobreseimiento definitivo y ahí nomás llega eso. Y de repente se puede decir, pero mira, nosotros cumplimos nuestra función, pero que los jueces son los que destruyen los requerimientos fiscales, porque ahora de que ponía esa caricatura ahí, lamentable, ¿verdad? De que se habla de los jueces, ¿verdad? Ahí como la justicia. Y este tema de la investigación, cuando se habla de policía, se habla de Ministerio Público, es un componente de la administración de justicia. Pero quien hace la justicia la hacen los jueces, pero la hacen o la realizan a partir de lo que hace el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no presenta buenos requerimientos fiscales, los jueces no están obligados a tener que ir a buscar la verdad, porque la función de ellos es distinta, es de dar la justicia a cada quien. Si absolver a una persona acusada, mal acusada, eso es justicia, lo absuelven, eso es la justicia. La justicia no solo es mandar gente a la cárcel, como se tiene la idea aquí. Gracias al abogado Félix Ávila, abogado penalista, esta mañana por comparecer con nosotros aquí en la entrevista. Abogado Jaime Rodríguez, ¿qué viene? ¿Cuál es el comentario final sobre este tema? Pues yo creo que el pueblo hondureño está expectante ante esta noticia y esperaríamos que haya resultados, pero que haya un resultado y que se hable de una cantidad de tiempo prudencial. Pero si esta información mediática del día de ayer pasa sin ver un resultado tangible, pues quedará básicamente como un distractor de otros problemas que aquejan a la sociedad hondureña. Ojalá pues que el fiscal general tenga bien claro de que está en un momento histórico y que él puede llegar a convertirse en una persona que la historia lo recuerde con mucho agrado, si toma las decisiones acertadas y en el menor tiempo posible. Gracias al abogado Jaime Rodríguez. Cerramos con el abogado Carlos Chactur. Gracias, Raúl. Como siempre, un honor poder compartir este foro y con tan distinguidos colegas. Desearle lo mejor al fiscal general. Como abogado yo deseo un Ministerio Público fortalecido, independiente, sin injerencias de ningún tipo. Le aconsejo, olvídese de los medios de comunicación, haga su labor, que los resultados hablen por sí mismos. No es necesario convocar a una rueda de prensa para decir que va a hacer lo que la ley le establece que debe hacer, que sean las acciones y los resultados los que hablen por él. Le deseo lo mejor, como repito, esperamos ver un Ministerio Público diferente, completamente fortalecido y capaz de poder llevar a juicio a cualquier ciudadano hondureño. Bien, gracias al abogado Carlos Chactur. Con lo que ha dicho el fiscal, pues muchos tendrán que comparecer ante el Ministerio Público y habrá noticias bastantes y desfile por ese Ministerio Público sin ninguna duda. Hay unos que no están preocupados, pero hay muchos que están muy preocupados. Con el transcurso de los días veremos qué pasa. Gracias en un momento mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día.